Y ya lo saludamos porque está muy cómodo sentado en nuestro living, nuestro compañero Néstor Di Paola, que trae siempre sus crónicas del Viejo Valle. ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Néstor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bueno, muy bien. Y siguiendo con esta onda que a mí me encanta, ¿no? De homenajes, porque creo que cuando homenajeamos a una institución o a una persona de la ciudad, realmente es muy bueno porque eso trae primero un acto de justicia, ¿cierto? Eso indudablemente, la gente que se ha destacado. Pero además, en una persona o institución hay a veces una trayectoria que tienen mucho que ver con la historia de la ciudad en sí misma, ¿no? Justamente por aquel pasado que a veces las generaciones jóvenes no conocen porque no tienen por qué conocer, digamos. Y hoy vamos a traer para homenajear a una persona estrechamente vinculada, nada más ni nada menos, que con lo que estamos haciendo hoy acá, o sea, comunicación. El homenaje es a alguien que se nos fue hace relativamente poco, nacido en noviembre de 1931, y me refiero a Rubén Cacho González, un legendario locutor. ¿Quién no lo conoció a Cacho González, cierto? Pero ¿por qué digo esto de que además de la justicia, de homenajearlo por su trayectoria, es algo vinculado con la historia de la ciudad? Bueno, primero porque cuando encontré en mi agenda el mes de noviembre el nombre de Cacho González, fui enseguida a un libro que yo publiqué hace unos años llamado Bolsita de los Recuerdos, y que hay 40 entrevistas a gente destacada de la ciudad. Lo pueden conseguir. Hoy pasé por Alfa y me enteré que tiene un montón de libros. Ay, bueno, así que hay que pasar por Alfa Librería. Están a precios viejos, ese es el dato que podemos darle a la gente. Bueno, aprovechemos. Exactamente, aprovechemos. Y Rubén González, en una entrevista que yo pude realizarle, me daba datos vinculados, reitero, con aquel Tandil añejo de más de medio siglo atrás, donde, por ejemplo, él me contaba que antes de dedicarse a la locución fue trabajador ferroviario durante mucho tiempo, y el hecho de trabajar en el ferrocarril, que ahora no nos dice nada porque prácticamente no hay trenes, ¿cierto? Pero era algo significativo. Totalmente. Ahí trabajó con mi papá. ¿Quién? Ahí trabajó Cacho con mi papá. ¿En el ferrocarril? En el ferrocarril. Que lo trasladaron de Ayacucho a Tandil, por eso se hicieron grandes amigos. Y después mi papá con el sonido y Cacho con la radio seguían esa amistad. Ay, pero qué visitándose, así que sí. Pero qué historial, sí. No, eso no lo sabía. Sí. Y me sorprende gratamente, ¿no? Mirá vos, bueno, era un trabajo distinguido además, el ferrocarril, ¿cierto? Me contaba eso, él vivía en la zona del barrio de la Estación, zona Montevideo y Las Heras, por ejemplo, que ahora no hay un solo lugar libre, como ha cambiado Tandil, y me contaba que le gustaba jugar al fútbol y estaba lleno de potreros, Ahora anda a conseguir un baldío, una manzana de tierra para hacer una cancha. No hay nada, no hay un solo espacio verde. En la periferia, sí. Totalmente. Él, cuando sale ¿cómo se llamaba? Retiro voluntario por parte de la empresa del ferrocarril, él opta por el retiro porque ya estaba trabajando en la locución. Pero vean de qué manera, de que yo hablaba de la historia de las comunicaciones. Cuando Tandil no tenía ni radio siquiera, Estamos hablando de casi 2 décadas antes de que Tandil tuviese radio por primera vez. Entonces, bueno, podemos preguntarnos qué hacía. Si no había radio, ¿locutor de qué? ¿Cómo empieza este hombre Cacho González? Pionero. 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 Sí. ¿Y dónde empieza? En las canchas de fútbol. Con muy lindas anécdotas, como por ejemplo, el hecho ahí vamos a ver dónde debutó, cuando desde estudios nos puedan publicar la fotografía número 3. Bueno, esta es año 1956, fíjense cuántos años
cuando se inaugura, ¿qué cancha? Que no la tenemos más, lamentablemente, la cancha de Santa Marina, 1956, se inaugura en Roca y Belgrano, y él hizo la locución en esta cancha, donde jugó Santa Marina con la Tercera de Boca. De Boca Juniors, sí. Tercera de Boca, y uno de los integrantes era el famoso Antonio Ubaldo Ratín, que lo vamos a ver en pantalla para los televidentes, en este caso con la selección argentina, que después fue doblemente famoso en el Mundial de Fútbol de 1966, cuando lo expulsaron en el partido frente a Inglaterra, que era local. Lo expulsaron, él era el capitán y él protestó un par de fallos, pero protestó respetuosamente 2 o 3 veces, y él quería decirle al referí que tenía, digamos, algún privilegio, entre comillas, de protestar decentemente por ser capitán. Y eso decía, no sé si ahora pasa, pero antes era así. Bueno, es la voz con autoridad del capitán en la cancha. Claro, obvio. Pero... Exacto, sí. Lo echaron, le dio bronca, y la leyenda dice que se sentó en la alfombra de la reina de Inglaterra. Creo que no hay foto de esa famosa sentada, pero así por lo menos fue lo que trascendió. ¿Se acuerdan que no había televisión todavía? El partido se pudo ver diferido 3 días después, ese partido tan importante, Mundial 66, Argentina-Inglaterra. Ahora bien, volvemos a Cacho González, porque esto hay un par de lindas anécdotas, ¿cierto? Esto de trabajar tan bien, además iba muy bien en las canchas. Él hizo la locución en ese partido tan importante, inauguración de la cancha de Santa María, pero luego tenía un equipo de gente que los domingos, desde 3 canchas simultáneas, se pasaban la información, cuando no había celulares, ni mucho menos, claro. Pero bueno, igual por el teléfono viejo, alguien, algún empleado, informaban, digamos, cómo iba, estaban transmitiendo, por ejemplo, desde la cancha de Ferro, informaba cómo iba el partido que se jugaba en Santa Marina, y eso implicaba publicidad. Y a su vez tenían una trampita muy interesante con los goles de los partidos de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque iba tanta gente a la cancha en Tandil por la época, década del 50, 60 e inclusive 70, que la gente quería saber qué iba pasando en los partidos de Buenos Aires. Entonces, Cacho González y su equipo decían por los parlantes de las canchas locales, por ejemplo, gol de San Lorenzo, informó Tienda La Exposición. En instantes ampliaremos con el autor del gol. ¿Cuál era la trampa? El gol ya lo tenían, porque escuchaban la radio de Buenos Aires. Claro. Pero decir que ampliaremos con el autor del gol implicaba otra propaganda. Entonces, informa a Tienda Tal, ¿cierto? El gol de San Lorenzo fue San Filipo. San Filipo, un goleador. Sí, claro. Bueno, década del 50, ¿cierto? Y entonces, claro, tenían tanta publicidad que esa forma de empezar con la locución, que hoy parece raro, realmente era el Andiarena de la época. Claro, te iba a decir lo mismo. ¿No? Te iba a decir lo mismo. No, pero Claudio no hace trampa. No. No, era una trampa linda, con una anécdota, claro. Sí. En fin, y también hizo, por ejemplo, la primera locución en el histórico y añejo balneario que tuvo Tandil, en el mismo lugar que ahora, pero antes, mucha gente capaz que no lo sabe, que cuando se crea el primer gran balneario de Tandil, se llamó el Piletón porque era uno solo. Claro, Ahora era como todo otro. entero. Los piletones. Claro. Exactamente, era uno solo. Y él transmitía también los Desde fines ahí. de semana con tremenda cartera de publicidad, por ejemplo. Y bueno, los bailes, por ejemplo, de carnaval en el Santa Marina, y sobre todo lo contrataban en la década del 60. Venía siempre en carnaval Carlinios y su bandita, que era digamos, una banda tenía que era fantástica, cómo hacía bailar a la gente, se llenaba el Santa Marina, y durante varios años estuvieron las llamadas Noches Cubanas de Padilla. Había una caña, un licor, ¿cierto? Cubana Padilla, algo así,
que auspiciaba el carnaval de Santa Marina, y de ahí ese título, pero que ponían música de salsa cubana y demás. Qué y la gente lindo. bailaba y se divertía fenomenal. Qué bárbaro. Muy Y bien. para terminar, ¿cierto? Ahí está un recuerdo del carnaval. Cacho me daba, por ejemplo, el dato de que el carnaval, el corso más importante que él vivió, y lo estamos diciendo para los televidentes, explicamos a la audiencia de la radio, el carnaval de la Avenida Colón para él fue el más importante, como 15 años o 20 consecutivos en la Avenida Colón, que mucha gente no lo sabe porque fue hasta la década del 50 nada más, después pasó a otros lugares, fue el más importante. Y cerramos con otra anécdota, que una vivencia que él tuvo, un personaje de la ciudad de antaño que se llamó Chaucha, era el sobrenombre, el tipo se llamaba Próspero Barbarito Canelo, Chaucha le decían, y con un micrófono, un megáfono, vendía diarios, inventaba, por ejemplo, un tremendo accidente, 20 heridos, 20 muertos, capaz que no era cierto, pero el tipo se cansaba de vender diarios con un megáfono que tenía en la zona de la calle 9 de Julio, ¿cierto? Muy bien. Chaucha, dice. Chaucha. Bueno, Exacto. la verdad, Néstor, una... Merecido homenaje a Cacho. Sí, Merecido qué homenaje a Cacho lindo, González. qué Gran lindo. pionero, gran amigo, siempre colaboraba con la gente de Tandil, con los artistas locales. Sí. Muy bien. Gracias, Néstor Muy Di bien. Paola.